lo dijo Claudia Sheinbaum. Mucho ojo, mexicanos, porque los TV aztecos te van a decir otra cosa. El problema de hoy por hoy, pero digamos, ¿cómo hacer es de largo sostenible plazo. el modelo? O sea, la idea es que, por ejemplo, la reforma de pensiones que se hizo en el 97, un trabajador que entró a trabajar en el 97, pues se va a jubilar en el 2027. Entonces, para ese trabajador que se jubile en el 2027, se mejoraría su pensión a una pensión que pudiera ser equivalente al salario medio del IMSS, si es menor que o de ese nivel. Si es de los otros niveles, pues ya es al porcentaje equivalente que tendría. Y el fondo de pensiones permite más o menos mantener para los próximos 10 años. Y después de eso, pues ya trabajar junto con... ¿Qué tal, amigos de Fuera Máscaras? Hoy estamos a 20 de abril del 2024. Durante la 87 Convención Bancaria, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que los afores no se van a tocar. Esto respecto al tema de las pensiones para los trabajadores y ante la reforma que se discute en el Congreso de la Unión. Y sin más preámbulo, veamos esta nota. Ingenieros militares, dejando de lado a los privados. De manera más amplia te pregunto, ¿qué opinas de la colaboración público-privada en la edificación de infraestructura? ¿Debe ser la norma? ¿Debe ser la excepción, Claudia? Sí, a ver, yo no creo que se haya dejado de lado a las empresas de la construcción. Yo creo que ha sido tan acelerado el crecimiento de la construcción en estos 6 años y particularmente en los últimos 3 años, que ha habido la participación de las empresas privadas, caso Tren Maya, y además el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque más que el Ejército es la Secretaría de la Defensa Nacional y los ingenieros militares. No podría haberse construido lo que se ha construido hasta ahora si no hubiera sido por la conjunción de ambos en el desarrollo del Tren Maya o del interoceánico. En términos de las asociaciones público-privadas o de ese esquema, de esa herramienta para el desarrollo de infraestructura, a ver, me parece que es una opción, sin embargo, creo que hasta ahora esa opción ha tenido costos muy altos. Entonces, tiene que revisarse como se ha revisado, hay varios ejemplos que requieren necesariamente revisarlos porque finalmente es el recurso público, aunque sea una asociación público-privada, es el recurso público el que se va entregando cada año para la operación de un privado, de un servicio público. Entonces, se requiere revisar en todo caso los costos de un esquema de este tipo. ¿Lo valorarías? Es muy interesante el video de tu vida que está en su página, le recomiendo si alguien no lo ha visto, que lo vea y recuerda el segundo piso que te pidió el entonces jefe de gobierno capitalino, siendo ella la secretaria de Medio Ambiente. Ese modelo se hizo con recursos públicos, fiscales, y al presidente le gusta mucho repetir que las obras públicas, las emblemáticas, se hacen con recursos fiscales. Veo que tú tienes una, digamos, visión combinada. Bueno, a ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, nosotros destinamos cerca de 179,000 millones de pesos a infraestructura. La gran mayoría se hizo con recurso público directo, pero por ejemplo, la renovación de la línea 1 del metro fue una obra pública financiada que permitió pues que se pagara a mediano plazo porque no había el recurso suficiente para hacerlo y era indispensable hacerlo. Comprendo. Hay, pues, por supuesto, otros temas, el más candente es pensiones. ¿Qué opinas de ese tema? Está en la discusión en el legislativo. ¿Qué opinas sobre el tema de las pensiones? ¿Hacia dónde ¿De la reforma actual? De la reforma actual y en términos generales, si eres electa presidenta, ¿hacia dónde debería moverse el financiamiento de las pensiones? A ver, el tema actual es cómo hacemos para que un trabajadora que ha trabajado 30 años, 35 años de su vida, pueda retirarse con una pensión digna. La reforma del 97 y del 2007 hacen que las pensiones sean muy pequeñas, incluso un recurso que se puede otorgar que no garantiza pues la posibilidad de una vida posterior. Entonces está planteando mejorar ese sistema de pensiones.
¿De dónde sale el recurso? De un fondo de pensiones que está realizando el presidente, y una parte de ese financiamiento viene de pensiones que no se han recuperado, reconocido después de, creo que son 6 años, y que van al fondo de pensiones. Lo demás, las afores como están, no se van a tocar. Eso no se va a tocar. No, no se va a tocar. Digamos, eso resuelve el problema de hoy por hoy, pero digamos, ¿cómo hacer es de largo sostenible plazo. el modelo? O sea, la idea es que, por ejemplo, la reforma de pensiones que se hizo en el 97, un trabajador que entró a trabajar en el 97, pues se va a jubilar en el 2027. Entonces, para ese trabajador que se jubile en el 2027, se mejoraría su pensión a una pensión que pudiera ser equivalente al salario medio del IMSS, si es menor que o de ese nivel. Si es de los otros niveles, pues ya es al porcentaje equivalente que tendría. Y el fondo de pensiones permite más o menos mantener para los próximos 10 años. Y después de eso, pues ya trabajar junto con el sector privado para ver cómo mejora la condición. Hubo una primera reforma de pensiones en donde participaron la mayor parte de los empresarios. Yo siempre he dicho que las decisiones más importantes de la economía nacional del presidente de la República se han tomado por consenso. El aumento al salario mínimo se tomó por consenso. La redefinición del outsourcing se tomó por consenso. Los cambios laborales se tomaron por consenso. Cuando vino la inflación derivada de la guerra en Ucrania, no hubo un gobierno que dijera vamos a poner precios fijos para estos productos, sino que hubo una reunión con los principales comercializadores de productos de la canasta básica y hubo un acuerdo para que la canasta básica no subiera. Entonces, desde mi perspectiva, eso es lo que hay que seguir haciendo. El aumento al salario mínimo, que creo que tiene que seguir aumentando, pues hay que ponernos de acuerdo entre todos a dónde tiene que subir. Yo pienso que deberíamos llegar a que el salario mínimo tuviera al menos 2.5 de la canasta básica. ¿Cómo llegar cada año? Pues es algo que tenemos que tomar por consenso, no es una decisión autoritaria decir así tiene que ser. Cualquier cambio que pudiera haber en términos de las pensiones también hay que sentarse para poder platicarlo. Entonces yo creo que si así ha funcionado en este momento, es un esquema en donde debemos de seguir trabajando de manera conjunta para ponernos de acuerdo sobre el futuro, porque finalmente todos queremos la prosperidad compartida, que los trabajadores y trabajadoras mexicanas cada vez vivan mejor. Entonces, ¿cómo hacemos eso para que haya mejores salarios, para que haya acceso a la vivienda, para que haya infraestructura? Pues es algo que evidentemente una parte le corresponde al gobierno, pero cuando hay afectación o significa una decisión con empresarios, con bancos, pues hay que tomarla conjuntamente. El consenso, muy interesante. También el TEMEC se aprobó por unanimidad, sí, que es un elemento que hoy nos da también mucha estabilidad. Está en la prensa económica y pues todo el mundo habla de eso. Además tú ya perfilaste quién sería, quién te gustaría que fuera tu secretario de Hacienda en el primer tramo. Y está el asunto de si es creíble, factible la consolidación fiscal el año próximo. ¿Cómo manejarías ese tema? Hace un momento dijiste algo para mí tremendamente interesante. En caso de que haya una reforma fiscal, podría ser, y nos lo acabas de repetir, por consenso. Me encantaría que me hablaras de los dos temas, Claudia. Sí, a ver, por lo pronto no estamos pensando en ello. ¿La reforma fiscal? Sí. Pienso que todavía hay oportunidades de incremento en el ingreso. Hablé de dos temas. Uno es la digitalización y la simplificación del pago de impuestos para las personas físicas y morales, que disminuya tiempos en el SAT y en otras instituciones de la República, como Secretaría de Economía, por ejemplo. Y también creo yo que en aduanas todavía hay un margen, si se tecnifican las aduanas, de incrementar los ingresos del país. Y otros esquemas también importantes, pero por lo pronto no estamos pensando en una reforma fiscal y si llegáramos a pensar en ella, pues habría que platicarlo. Y la digamos, consolidación, quitarle, no sé, 3 puntos al déficit, ¿lo ves factible el año próximo? A ver, el déficit estamos hablando principalmente de este año. Entiendo que
lo explicó ya el secretario de Hacienda. Tomó una decisión el presidente de pagar la gran mayoría de las grandes obras estratégicas, yo les llamo grandes obras estratégicas más que obra pública, este año. Entonces, no es que vamos a cargar el déficit para los siguientes años, sino que este año es particular y los próximos años, evidentemente, tenemos que tener una disminución del déficit y regresar al 3%, exactamente. ¿Ya? El tema de aduanas se quejan mucho los empresarios, parece que es un desastre en algunos puntos, y de migración ya no te cuento. ¿Qué tienes pensado sobre este tema? Es que hay que tecnificar. Las aduanas tienen algunos problemas que han disminuido, pero todavía tienen algunos problemas. Por ejemplo, largos tiempos de espera, no solamente en los puertos, sino también en el cruce fronterizo a los Estados Unidos. Hay veces que son largas horas o incluso días para poder pasar, por también temas que hay que trabajar con los Estados Unidos. Entonces, yo estoy convencida que tecnificando, que hay una parte que se está haciendo ahora de compra de cámaras en las aduanas, tecnificando va a permitir disminuir los tiempos y al mismo tiempo poder recaudar más, dado que hoy pues la revisión pues en muchos casos es manual. ¿Ya? Preguntarte un tema en el que creo que se debe colaborar también entre el sector público y el gobierno, que es la ciberseguridad. Claudia, hay 19 iniciativas que no han prosperado, es un tema que nos pega a todos, es un tema creciente, y te pregunto qué tienes pensado sobre el particular, cómo vas a abordar este gran asunto. Sí, hay que platicarlo en términos de las sanciones a quien afecte un sistema de seguridad, sea privado o sea público. Y por otro lado, pues todos los esquemas tecnológicos y de vinculación de la información que nos permitan atacar este tema. Porque cada vez hay más, ¿no? Desde suplantación. Sí, hemos platicado con muchos de los que están aquí presentes de que es un tema importante, lo platicamos cuando fui jefa de gobierno. Se trabajó mucho en la jefatura de gobierno con la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana en algunos temas y hablamos por un lado de las sanciones frente a ello y de cómo prevenir. Claro. Entonces, hemos trabajado en ello y hay que seguir trabajando. ¿Y qué autoridad debería tutelar eso? ¿O es un, digamos, deberíamos tener un gran comisionado de la ciberseguridad o algo? En fin, ¿qué has pensado sobre el particular? Pues yo creo que hay que platicarlo, ¿no? No tenemos definido claramente quién pudiera ser, pero es un tema importante que sé que los bancos tienen y también, pues evidentemente, la protección de datos personales de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Déjame tomar un tema ligero para entrar a un tema estructural. A mí mi algoritmo de TikTok me sale siempre Claudia Sheinbaum. ¿Ah, sí? No, quiere decir que me ves mucho. Mucho. O sea, conozco más a la gemela digital que a la doctora Sheinbaum. ¿Te cae bien tu gemela digital? Bueno, no sé. No, bueno, dice Serrat, el cantautor, dice que él sufre a Tarrés, que es la otra parte. Cuando tú te ves en TikTok, ¿te gustas? Pues, a ver, yo creo que mejor tocamos los temas de… Venga, pero tomo TikTok. Hoy es una disputa enorme en los Estados Unidos si se debe prohibir o no. Se ha hablado aquí hasta el cansancio del nearshoring y por supuesto, aunque uno no sepa más que eso del nearshoring, es que las dos economías más importantes del planeta están en pugna. Hoy uno a Trump, no me voy a alargar en eso, diciendo no, a los chinos hay que someterlos y hay que ganarlos y hay que limitarlos, y hay una presión muy fuerte sobre el TikTok. Yo supongo que has dedicado tiempo a pensar qué vamos a hacer, vincularnos más a los Estados Unidos, creo que el presidente ha mandado esas señales muy claras hasta ahora, y mantener a prudente distancia a los chinos, pero con los chinos comerciamos creo que como 120,000 millones de dólares. Sí. ¿Qué me puedes contar sobre eso? A ver, lo primero es que nosotros somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y tenemos un tratado. Entonces, y ese tratado representa un potencial enorme además para la economía de México, no solo lo que representa hoy, sino también lo que representa hacia el futuro con la relocalización de las empresas. Entonces, eso tenemos que mantenerlo, tenemos que protegerlo y tenemos que permitir que eso sea, pues, uno de los grandes ejes del desarrollo de nuestro país, además de, obviamente, el desarrollo propio, el desarrollo nacional y nuestra soberanía. Aura personal muy fuerte, pero te deja para mí un país el que tiene muy buenos resultados en lo económico, en seguridad más o menos, en fin, la herencia presidencial. ¿Cómo gestionar a López Obrador, Claudia? Bueno, ustedes saben que nosotros hemos caminado con el presidente López Obrador muchísimos años y para nosotros pues es un gran presidente.
es un hombre muy querido por el pueblo de México y que además este modelo económico que ha generado en nuestro país es único en el mundo. Significa estabilidad económica y financiera o macroeconómica, una disciplina quizá mayor que la de los gobiernos anteriores en términos del manejo de la deuda, la autonomía del Banco de México, la responsabilidad en términos del gasto y al mismo tiempo potenciar el mercado interno disminuyendo las desigualdades y la pobreza. O sea, salieron de la pobreza con todo y la pandemia 5 millones de mexicanos y mexicanas. Y la solidez y la estabilidad económica de México no solamente, porque algunos lo ponen como que es un tema internacional, no, tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, la disciplina financiera y fiscal y al mismo tiempo este modelo de prosperidad compartida. El presidente le llama por el bien de todos, primero los pobres. Muchos hablamos de prosperidad compartida, es lo mismo. No podemos hablar de prosperidad en un país si la prosperidad se queda en unos pocos. La prosperidad tiene que llegar a todos los mexicanos y mexicanas. Y este desarrollo del mercado interno de nuestro país a partir de la distribución de los recursos y del aumento del salario, que ha sido muy importante, que creo que todos están de acuerdo en ello, pues ha generado también esta estabilidad económica de México. Entonces nos deja un gran legado, nos deja además obras estratégicas muy importantes que son de visión de largo plazo para el país y por supuesto el cariño que le tiene el pueblo de México al presidente. Tú hablas en uno de los puntos de hacer una república fraterna. ¿Tú ves que después de las elecciones, el nivel de polarización que tenemos, este país se reconcilie y trabaje juntos, o trabajemos juntos en una misma línea, Claudia? Sí, a ver, sobre el tema de la polarización, yo lo que he dicho es, veamos cómo le ha ido a los bancos. Le ha ido muy bien en estos 6 años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país. Veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México. Les ha ido bien. Y al mismo tiempo, al que menos tiene, también le ha ido bien. La candidata Claudia mencionó que el objetivo es que un trabajador que ha laborado 30 a 35 años pueda retirarse con una pensión digna. ¿Qué opinan, amigos, de esta nota? Dejen sus comentarios que los estaremos leyendo. Te felicito y agradezco por ser un ciudadano responsable y mantenerte informado con lo que pasa en nuestro querido México. No olvides suscribirte, comentar y compartir para divulgar esta valiosa información. Que tengas un excelente resto del día. Esto es Fuera Máscaras.